Hoy Miguel y yo hacemos un episodio especial como cierre de la primera temporada de Second Half. Han sido 12 conversaciones profundas, honestas, humanas, inspiradoras. 12 historias de personas a las que admiramos y que con enorme generosidad nos permitieron asomarnos a sus aprendizajes, sus dudas, sus momentos de inflexión. A lo largo de esta temporada hablamos del éxito y de sus costos, de pérdidas, reinvenciones, de vocación, de propósito. Y de esa etapa de la vida en la que muchas certezas se ponen en cuestión para dejar espacio a algo más auténtico. En este episodio vamos a mirar hacia atrás, vamos a recorrer cada una de esas conversaciones, rescatar algunas de sus ideas más potentes y compartir lo que nos dejaron a nosotros, las preguntas que nos abrieron, las reflexiones que seguimos masticando y los aprendizajes que nos llevamos para nuestra propia segunda mitad. Antes de comenzar, los invito a suscribirse al podcast, activar las notificaciones para estar al tanto de cada episodio nuevo que publiquemos. Ahora sí, vamos a la conversación de hoy. Bienvenidos. Second Half. Conversaciones auténticas con líderes y profesionales destacados que se atreven a mirar hacia adentro. Creado por Horacio Hurtado y Miguel Gaulan. Miguel, parece mentira, hemos terminado la temporada 1 de Second Half. La verdad que yo personalmente he aprendido mucho, he profundizado en temas que quería profundizar, he encontrado algunas respuestas. En el camino he encontrado muchas más preguntas, claro. Lo cual confirma, ¿no? que esto es un camino y que no tiene un fin claro. Pero bueno, la verdad me alegro mucho de habernos embarcado en esta aventura, que te confieso no empecé no sin ciertos miedos y reparos, ¿no? Porque ¿quién me manda a exponerme y a exponernos de esta manera? Pero bueno, la verdad que muy contento y bueno, si bien ese no era el principal objetivo, el feedback que estamos recibiendo es extraordinario. Totalmente. Sí, es un regalo. Creo que lo dijimos cuando lanzamos y no hicimos otra cosa que confirmarlo. Digamos. Tantas horas de preparación, conversaciones, reflexiones nuestras de lo que va saliendo. Incluso preparar este episodio también fue una gozada de poder reflexionar sobre tantos inputs. Y sí, la gente le va gustando y quieras o no, bueno, uno tiene la ambición también de que esto sirva, digamos, ¿no? Sostener la pregunta, como decíamos, que mucha gente se haga estas preguntas mientras nosotros tratamos de ir contestando y haciendo nuevas, como vos decías. Así que sí, a por ello. Ya podemos confirmar que va a haber una segunda temporada y bueno, con cerramos la primera. Así es. Bueno, entonces el formato del episodio de hoy es un formato especial. Vamos a recorrer brevemente cada uno de los episodios que hemos grabado. Sí. Empezaremos con un extracto de esa conversación e iremos comentando. Fenomenal, fantástico. Empezamos entonces con Ignacio Vidaguren. Fantástico. Uno puede hacer todo lo que quiera, con todo el foco, la determinación, apoyo de un montón de gente. Y a veces las cosas no pasan. Creo que la capacidad está de ir dejando lo negativo y no, una vez que ya pasó, es ver cómo uno lo resuelve y seguís. A mí me ayuda mucho, ¿viste? En tener una visión y una actitud muy positiva. Por suerte no soy una persona depresiva o que me enrosco demasiado en el pasado. Siempre estoy más enfocado en ver, okay, de lo que viene, cómo lo puedo manejar para make the most out of it. Bueno, de Nacho me quedo muchas cosas, ¿no? Pero si tengo que elegir una es, podés planificar todo lo que quieras, pero después viene la vida, ¿no? Total. Y me recuerda hay una frase de Viktor Frankl en El hombre en busca de sentido, que dice, no te preguntes qué esperas de la vida, sino qué espera la vida de ti. Exacto. Y es todo una actitud y una forma de afrontar las cosas que una vez tiene esa falsa sensación de poder controlar, que genera un consumo enorme de energía y la vida se impone. Y me parece un concepto muy potente, ¿no? Total, sí, suscribo. Al final foco mucho en el proceso. No quiere decir que planificar esté mal, ¿no? Tampoco creo que hay que planificar. Pero mucho la energía en qué haces, cómo lo haces y de dónde lo haces. Y luego que el resultado sea una pieza de información. Que abrazar el resultado con curiosidad y ver qué nos está diciendo ese resultado para sacar conclusiones y aprender versus la obsesión de conseguir un poco lo que estaba puesto en tu plan, digamos.
Eso me encanta, ¿no? El resultado como una pieza de información. Total, y la curiosidad como actitud. Digamos, bueno, fácil decirlo, difícil hacerlo, pero creo que libera, bueno. Yo creo que libera mucho. Está muy bueno. Muy bien, vamos con Carlota Mateos. Dale, fantástico. Yo creo que dejarte caer significa deja que el proceso suceda. La toma de conciencia es el primer paso para podernos transformar, porque de lo que no eres consciente jamás lo vas a poder cambiar o mejorar o transformar o evolucionar, ¿no? Entonces yo creo que ese es el temazo. En este momento esta sociedad necesita la toma de conciencia. La toma de conciencia, ¿no? Creo que es un mensaje potentísimo y al final la toma de conciencia de la sociedad es la toma de conciencia de uno mismo, ¿no? O sea, de las personas. Exacto. Y creo que tiene mucho que ver con algo que hemos hablado mucho esta temporada, que es salir del piloto automático, ¿no? Tomar conciencia significa no solamente saber qué estás haciendo, sino saber por qué lo estás haciendo, ¿no? Y hay otra cosa que también deja caer Carlota en este short, pero que habla mucho en el episodio, que es la importancia de cuando las cosas van mal, dejarse caer y tocar fondo, ¿no? Exacto. Uno muchas veces intenta anestesiarse y engañarse y salir corriendo del dolor, pero hay un valor en realmente tocar fondo, reconocer la crisis y construir a partir de ahí, ¿no? Sí. A mí me gusta y suscribo mucho con lo que dices. Al final, ¿dónde estaría esta sociedad con mayor nivel de conciencia? En nuestro trabajo también a veces nos pasa de trabajar incluso con comités de dirección y claro, te das cuenta cuando las decisiones están tomadas con un nivel de conciencia o con otro, el impacto. Pero me interesa mucho este punto de decir, tocar fondo, dejarse sentir. Yo he concluido que muchas veces en esta carrera de tratar de no sentir y de cuando empieza la crisis, claro, de repente uno se abruma de la cantidad de cosas que tiene uno dentro que a veces se ignoraba. Y mi aprendizaje escuchando a Carlota y mi propio proceso es, cuando eso florece, dejarlo fluir, como tú dices, ni no asustarse, sino que fluya y tener mucha confianza, porque al final termina bien. El proceso puede ser más engorroso, más doloroso, pero creo que el proceso de vaciar y dejarse sentir todo lo que uno no sintió por la desconexión, creo que termina bien. Así que hay que animarse. Sí, nos da miedo ese sentir, ¿no? Ese conectar con la emoción que estoy teniendo, ¿no? El piloto automático muchas veces te permite ir anestesiado. Exacto, y aparte es como una olla de presión. Cuando la sacas, porque al final emoción, anestesiados por lo menos en mi caso, y Carlota lo cuenta, cuando lo sacas es muy abrumador, pues sale todo de golpe, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hay que aguantarlo, tener confianza de que bueno, una vez que dejarlo fluir y luego creo que después, una vez ya se calma, digamos, ¿no? Y es más fácil. Total. Así que bueno. Vamos con Rory Simpson. Dale, fantástico. And as a result of not winning all the time, usually not winning, I do feel like a bit of a disappointment. Right. And I've had to come to terms with the fact that I am a disappointment to my parents. My parents never taught me, or a word that they never used, and again, they gave me everything. I owe everything to them. Of course. A word they never used was being kind. Right. When I think about my second half, I want to, it's not about what I want to achieve. Right. I want to be kind. Kind was not part of their lexicon, their language. It was about achievement. A mí el último punto que hace me fascina porque estamos en el punto de kindness, ¿no? Como él se refiere. Porque estamos en un mundo de tanta competitividad, tanto ego, uno mismo, ¿no? En el mundo corporativo, bueno, en general, ¿no? O sea, todo es alrededor de ganar y, si querés, de separación, digamos, ¿no? Yo te gano a ti, yo gano a este competidor, yo saco. Y creo que se pierde esta idea de la idea de kindness, ¿no? De la idea de bondad, de esta idea de unión. Al final, cuando uno es kind, es respetuoso, es compasivo, entiende. Y ese punto ya no solo es muy del second half de poder buscar esa paz, esa plenitud, sino creo que llevándolo al mundo corporativo, en este mundo tan complejo, estimula una serie de prácticas, digamos, de confianza, colaboración. Quizá lo que quiero decir es que ser kindness también es una forma de conseguir muchísimos objetivos profesionales y obviamente personales. Así que destaco eso de Rory que me gusta mucho. Sí, y kind no es lo mismo que nice, ¿no? O Totalmente. sea, kind no está reñido con asertividad, con desafío, ¿no? Bueno, no es una empatía ciega.
Sí. Es una empatía madura y adulta que no implica no decir las cosas. Claro, o sea, si no sé, claro, esta asertividad, el punto ser kind también es animarse a decir lo que uno cree, ¿no? Versus la pseudo manipulación que uno puede tener cuando es siempre buenito, tal, ¿no? Sí, puntazo, sí. Hay el otro tema que yo me quedo de Rory es la capacidad necesaria para realmente transicionar a la segunda mitad y conectar con uno mismo y con quien uno verdaderamente es, de decepcionar las expectativas externas, ¿no? Claro. Uno tiene que trabajar con las propias expectativas que a veces ni siquiera sabemos cuáles son por la fuerza que tienen las externas, ¿no? Y bueno, eso me parece especialmente llamativo y valiente en su caso, porque lo más difícil es cuando esas expectativas son las de tus propios padres, ¿no? Claro. Es casi antinatural el desafiar eso. Uno quiere conectar y empatizar con sus padres. Sin embargo, cuando esa no es tu agenda, cuando tu esencia no va por ahí, a veces puede ser necesario decir que no. A mí me encanta la forma de vulnerabilidad que lo dice, porque no es fácil decir eso. Y me haces pensar con lo que decís, que cuando uno ya trasciende la expectativa de sus padres, que no quiere decir hacer lo contrario, simplemente estar en paz con lo que es, de cierta manera es un símbolo que trascendió ya la expectativa externa, ¿eh? Ya se puede sentar, porque como tú decías, ¿no? ¿Qué otra expectativa más fuerte que el de tus padres, o de las más potentes, ¿no? Es quizás celebrar de que, bueno, ya lo externo ya tiene menos peso y soy más libre, de cierta manera, ¿no? Pero bueno, vamos con Joseph, ¿te parece? Bien. Sí, es una historia de estas, como en las películas, de esconderse, de tomar decisiones que no sabes cómo tomar y tomas una o tomas otra, y el que tomó la otra se murió y el que tomó la una sobrevivió. Y bueno, mi abuela toda la vida tuvo muchos episodios de depresión, ¿no? Como que le costó mucho vivir con eso. Entonces todo eso se transmitió a mi mamá, a mis hermanos. Yo creo que ha tomado varias generaciones que no se transmita, ¿no? A mis hijos yo creo un poco menos, pero era algo que estaba muy presente. Yo sentí que soy libre. Entonces, al final, me regalaron mi libertad. Y entonces yo digo, pues yo no puedo ahora volver, o sea, tengo que aprovechar esto. Ahora va a empezar el second half. A mí el primer punto que hace Joseph, que otros entrevistados también lo mencionan, es esta idea poco científica, porque yo creo mucho que es generacional, digamos, ¿no? Que uno va heredando ciertos elementos de otras generaciones, ¿no? Él habla de su abuela, de su depresión y de que a él le costó, pero también dice que sus hijos no tanto, ¿no? Y hay una frase que me gusta mucho, que es al final uno tiene que por sus hijos intentar hacer todos sus procesos, sanar, como así decirlo, o tratar de ir superando sus obstáculos para poder liberarles a ellos, digamos, darles un ejemplo para que ellos puedan vivir de forma más libre. Así que bueno, hago ese punto porque me parece fantástico, digamos, y nos fuerza, ¿no? a obligarnos a mejorarnos a nosotros mismos. Sí, la paternidad como la mejor escuela de liderazgo, ¿no? Total, sí. Sí, bueno, que está muy bien dicho, sí. Sí, el otro punto que él menciona como al pasar en el corto, y que en la entrevista desarrolla mucho más, a mí me parece potente, que es esta idea de ser libre, ¿no? Y de encontrar la libertad, ¿no? Y de alguna manera, yo creo que uno muchas veces en la segunda mitad busca e intenta encontrar esa libertad, ¿no? Y en su caso, él cuenta en el episodio cómo encontrar esa libertad tuvo mucho que ver con reconectar con su verdadera vocación, y con cuestiones que de pequeño o de adolescente estaban presentes en él con mucha fuerza, pero por razones de la vida, por indicaciones de sus padres, del entorno, etc., las había dejado un poco aparcada, ¿no? Como su vocación periodística, y cómo cuando él tiene la oportunidad, porque hay otros elementos que él necesitaba tener controlados, que los tiene controlados, pues se vuelca y reconecta con esa verdadera vocación en ejercicio de su libertad. Sí, y Rory también lo comenta, es verdad que lo hemos destacado en el corto, comenta que cuando te conectas con tu vocación, también
las cosas fluyen de otra manera y puedes conseguir muchísimo, digamos, ¿no? A veces uno asocia libertad con no performance. Ojo, o sea, en el caso de Joseph C.B., o sea, mucho de su ejercicio de libertad fue un podcast Outliers, muy escuchado aquí en España, y cómo eso ha abierto muchas oportunidades. Así que vocación va con libertad y puede ir con performance también. Así que eso me parece súper potente. Vale. Bueno, vamos con Gustavo, ¿verdad? No me gusta el concepto de éxito, ¿no? O sea, yo creo que hay un límite difuso también entre el éxito y el fracaso. Y a veces un fracaso acuna un éxito y viceversa. Con lo cual, yo prefiero hablar de aprendizaje. Uno aprende cuando está en esas experiencias más complejas, ¿no? Y la simplicidad no es el camino, es el retorno, digamos, ¿no? Claro. Es cuando uno vuelve. Yo me quedo con esta idea de la poesía de If, que dice, si tú puedes lidiar con el triunfo y el fracaso y tratar a estos dos impostores de la misma manera. Hay una frase de Borges, escritor argentino bastante famoso, que decía, en el fondo triunfamos y fracasamos muchas menos veces de lo que creemos, digamos, ¿no? O sea, a veces inventamos esta épica de éxito y fracaso. Yo creo que lo que dice Gustavo está buenísimo. Al final, centrado en el aprendizaje y no volvernos locos ni cuando estamos arriba ni cuando estamos abajo. Seguramente sea incluso una ilusión que estamos arriba, que estamos abajo. Y bueno, también eso te lleva a ir de manera más interna, ¿no? Más neutra, ¿no? Menos la sensación de triunfo o de fracaso también es un feedback externo que a veces conviene estar libre. Y un segundo punto que lo uso mucho en mis conversaciones con amigos o familiares, que es, sobre todo, me acordaba de una conversación con mi madre esta semana, que tiene 80 años, la simplicidad es el retorno, digamos, ¿no? Y qué importante por momento decir, simplificar la parte material, la parte de relaciones, y vivir de manera más consciente, menos es más, centrar la energía en menos cosas, digamos, para darle esa profundidad, esa atención que muchas veces las cosas requieren, digamos, ¿no? Así que bueno, me quedo con esas dos ideas. La simplicidad es el retorno, esa es muy buena. Eso. Sí, él habla también en el episodio de que él ha aprendido y está disfrutando también de vivir ligero de equipaje, ¿no? Claro. Que conecta mucho con eso, ¿no? Y otro aspecto que a mí me inspiró de Gustavo es su polifacetismo, digamos, ¿no? Es una persona increíblemente polifacética, fue un empresario tremendamente exitoso y uno de los grandes empresarios de Argentina. Es cantante profesional, tiene muchas otras aficiones artísticas, hace consultoría a gobiernos, y realmente hablando con él me vino la reflexión de que en el fondo todos tenemos eso, todos tenemos muchas facetas. Lo que pasa es que muchas veces están pendientes de explorar o de aflorar, pero están ahí, ¿no? Y hay muchísima riqueza, porque como él dice, el arte es, en el fondo, es la expresión de uno mismo. Claro. Todos somos artistas y es una necesidad. Sí, qué bueno eso. Me quedo con lo que vos decís de ir explorando distintas facetas. Al final, en esta historia de la vida, uno siempre tiene más cosas para explorar, digamos, ¿no? Lo cual hace fascinante el second half y bueno, lo que nos queda en esta vida, ¿no? Sí, yo creo que al final, por razones que tienen todo el sentido, ¿no? Uno en la primera mitad de la vida suele meterse en un track, digamos, ¿no? Y suele enfocarse, y creo que tiene todo el sentido. Pero a veces eso podemos confundirlo con que eso somos nosotros, ¿no? Y creo que hay muchas cosas que están todavía en potencia. Tener la oportunidad y tomar conciencia de eso y poder aflorarlas, creo que es un lujo, ¿no? Es un privilegio. Sí, da razón para vivir. Divergemos, exploramos, experimentamos y luego convergemos a nuestra esencia con todas nuestras facetas, ¿no? Sería una buena historia. Vamos a escuchar a Lisandro, porque Lisandro tiene unos puntos a mí que me gustan mucho. Fue una figura inspiradora y soñadora, así, de grandes visiones, en contraste con la personalidad de mi mamá, que era absolutamente pragmática y aterrizada, ¿no? Y ese era otro aspecto muy interesante y que me marcó mucho en la vida, de que los sueños y las visiones y todo esto hay que aterrizarlos y concretarlos. Sí me hago la pregunta ahora, ¿no? De, bueno, ¿esto cuánto dura? ¿Cómo lo manejo?
¿qué imagen proyectás mientras lo haces? Apenas escuché el episodio de Lisandro, pensé en esta frase: visión sin ejecución es alucinación, digamos, ¿no? Creo que la dijo Edison, bueno, se la atribuye a mucha gente. Y él cuenta esto, ¿no? Cómo la inspiración de su padre, esa capacidad de soñar alto y que todo es posible, con la concreción de su madre, ¿no? Y combinar esas ambas cosas creo que es vital. Y lo llevo al plano de la vida, también lo llevo al plano espiritual, digamos, ¿no? A veces tenemos versiones de uno mismo, vemos gente que es capaz de volar, ¿no? Y volverse muy esotérica y tocar las experiencias de la trascendencia, de Dios, de como le llames, increíble, y gente que no lo hace, está muy en la tierra. Y mi aprendizaje en esta exploración de Second Half es: hay que integrar ambos mundos, digamos, ¿no? Ni muy en la tierra, ni muy en el cielo. Hay que llevar, si querés, esa experiencia de trascendencia al día a día, y llevar el día a día, digamos, a una experiencia de trascendencia, digamos. Así que, bueno, otra gran pregunta que no tengo respuesta, pero que estoy explorando en este camino, gracias a Lisandro en gran medida, digamos. Sí, yo de Lisandro me quedo sobre todo con la idea de la importancia y la dificultad de sostener la hoja en blanco, ¿no? Claro. O sea, creo que en determinados momentos se abren oportunidades, ¿no? En el caso suyo es una transición profesional abrupta, y si bien no tenemos una necesidad objetiva de meternos rápidamente en la rueda, nos lo demandan todas y cada una de las células de nuestro cuerpo, ¿no? Sí. Porque el piloto automático está ahí, porque esa inercia de la que hablábamos está ahí, porque ese no sentir está ahí, ¿no? Y el sostener esa hoja en blanco y no desaprovechar el lujo y el privilegio que significa el poder plantearte qué quieres hacer verdaderamente y por qué quieres hacerlo, y desafiar la inercia de meterte en la rueda a hacer más de lo mismo, me parece una valentía y una dificultad extraordinaria, ¿no? Yo se lo admiro. Al final, el proceso creativo real empieza cuando aguantas la tensión, digamos, de la hoja en blanco. ¿Quién eres si no haces, digamos, ¿no? Una vez que aguantas eso, que no sé cuánto tiempo se lleva, pero no debe ser sencillo, puede empezar un real proceso creativo con la hoja en blanco, donde todo es casi posible, digamos, ¿no? Sí, no está exento de incomodidad y de dolor, ¿no? Claro. Porque no queremos despertarnos y tener el día completo hasta la noche con una sensación de incertidumbre, ¿no? Llevamos muy mal la incertidumbre y malestar, y ¿no? Entonces es muy humano, muy natural, si tengo la posibilidad, como él tiene, apretar el botón y meterme de nuevo en la rueda. Pero se mata el personaje con ese proceso. Ya lo entrevistaremos de nuevo a Lisandro, a ver qué tal va, a ver qué se nos puede dar. Pero me lleva también a otra persona que también tuvo la hoja en blanco, que fue Juan Rovira. Vamos con él. Cambiar requiere un proceso de reflexión interno y vencer demonios internos que tienes o tentaciones internas que tienes, ¿no? Porque el que no está atraído por el poder, lo está por el dinero que recibe o por la influencia que ejercen los demás. Todos tenemos este tipo de... Y los que somos más acostumbrados pues, a motivarnos por conseguir objetivos, pues esto nos tira mucho. Separar la decisión de la ejecución de la decisión. ¿Y eso qué quiere decir? A veces juntamos mentalmente, tenemos junta la decisión y la ejecución. Entonces, como que no tenemos claro la ejecución, porque ejecutar quiere decir encontrar una fuente alternativa de ingresos que te permita compensar la anterior, como eso no lo has reflexionado y todavía no lo tienes solucionado, no tomas la decisión. Pero al no tomar la decisión, estás muy inquieto, vives incómodo. No estás bien, estás haciendo tu trabajo y no lo haces bien, porque tu cabeza está en que no estoy cómodo, pero no me puedo ir, estoy mal. Esa situación no la puedes desbloquear porque no sabes qué vas a hacer, no tienes claro el futuro. El separar la decisión de la ejecución te permite vivir tranquilo. Bueno, Juan dice muchas cosas, yo le admiro muchísimo. Pero me quedo con una que me está tocando particularmente ahora, que es esta idea de enfrentar a todos tus monstruos a la hora de cambiar, digamos, ¿no? Todas tus ambiciones, miedos, deseos de logro. Eso es complejo.
Y mi aprendizaje las últimas 3 semanas tiene una palabra que es humildad. Porque me encuentro a veces sintiendo que he avanzado en la gestión de mis demonios, miedos y todo lo que cuenta Juan. Basta que me distraiga 2 días, ya no te digo 2 semanas, que vuelvo a la casilla de salida o más cerca de la casilla de salida. Entonces, creo que la palabra es humildad. Estamos en este camino, no es fácil, hay mucha inercia, mucha adicción, hay mucho demonio, como él le llama. Hay que mantener con firmeza el camino y mucha humildad sabiendo que se va para adelante, pero siempre estamos sujetos a ir para atrás, recalcular y volver a avanzar. Así que bueno, gracias Juan, que ese es un punto que me vino muy bien. Sí, yo creo el episodio de Juan, bueno, Juan es una persona que queremos mucho, muy, muy, muy inspiradora y creo que es particularmente inspirador y seguramente resuena mucho con toda la gente que trabaja en el mundo corporativo, claro. ¿No? Y habla de la transición al second half de alguien que ha tenido una carrera de crecimiento y de éxito en el mundo corporativo, ¿no? Hay un concepto que a mí me parece brillante, que es el de separar la decisión de la ejecución, y él lo cuenta muy bien en la charla con él, de que su decisión de salir de Telefónica la tomó 2 años antes de ejecutarlo. Yo estaba ahí, fuiste testigo privilegiado. Y eso le permitió hacer una transición muy buena a su segunda mitad, digamos, tan buena que, como él cuenta, su vida post-corporativa ha sido la más rica de toda su vida profesional, sí. Porque es donde verdaderamente, poniendo en valor todo lo que había aprendido en su trayectoria, pudo conectar verdaderamente con su propósito. Sí, que conectaba con su infancia y adolescencia también, ¿no? Él, bueno, cuenta, como estamos contando, tienen que escuchar el episodio, pero lo estamos contando, pero al final esta idea de enseñar, esta idea de poder ser coach, el coach de baloncesto profesional. Y bueno, en el libro From Strength to Strength, que es uno de Arthur Brooks, que fue una de las inspiraciones para hacer el podcast, él habla de eso, ¿no? En la second half hay algo de enseñar, de transmitir. Bueno, él lo pudo integrar en su second half, digamos, ¿no? Es una gozada verlo. Totalmente. Muy bien, vamos con Julia Sánchez Avial. Julia, fenomenal. Pues sí que tenía un poco un nivel de insatisfacción, que yo decía, ¿por qué si mi vida es igual que hace una semana o un mes? Yo me siento que no soy plenamente feliz, me siento un poco insatisfecha, siento que hay cosas que no encajan, me estoy haciendo muchas preguntas y no entendía muy bien el por qué. O sea, no entendía muy bien qué es lo que estaba pasando dentro de mí, porque lo de fuera aparentemente era igual, pero sin embargo yo sentía que internamente había algo que no encajaba. El hecho de mostrarme más como soy, auténticamente, ¿no? Y no esa imagen, ¿sabes?, un poco de perfección que tenía asociada, también me ha permitido, y sin buscarlo, conectar con personas en una dimensión más profunda y más auténtica. Tú decides lo que haces con tu vida, o sea, lógicamente todos pueden opinar y hay implicaciones en la vida de los demás, pero que las riendas de tu vida las tomes tú, ¿no? Y eso es algo que la second half decías mucho, ¿no? Que tú tomes las riendas de tu vida y la vivas de la forma que tú consideras que es la mejor. Julia es una valiente. Me parece muy potente lo que dice, ¿no? Tú decides lo que haces con tu vida y creo que requiere mucha valentía mirar a tu vida a la cara y reconocer cuando no estás siendo feliz. Total. Y eso a veces te retrata con un montón de cosas que no quieres ni mirar, y creo que es muy normal mirar para otro lado, ¿no? Afrontar eso y desafiar muchas creencias propias y ajenas, como ella lo ha hecho y lo está haciendo, creo que requiere una valentía extraordinaria. A mí lo que me gustó especialmente de la charla con Julia es que nos lo cuenta mientras lo está viviendo, ¿no? O sea, es mucho más fácil contar estas cosas a la distancia y con la moraleja normalmente con un sesgo positivo, a compartir también la dificultad y el dolor de la transición, ¿no? Y el otro tema que yo me quedo de Julia es el retorno de la autenticidad, ¿no? O sea, decir, ella dice, claro, es que me he dado cuenta que cuando me he quitado un poco esas capas de ser la mujer perfecta
y siendo más auténtica, como que ella misma se sorprende. Dice, he conectado mejor con gente que ya conocía y además he conectado con gente que no conocía porque, claro, no debería ser una sorpresa, ¿no? Porque es algo, hay una resonancia natural porque ser auténtico es simplemente ser más fielmente quien tú eres, ¿no? Sí, esta idea de ir matando el personaje, ¿no? Las relaciones personaje-personaje son menos interesantes. Creo que es mejor la auténtica. Sí, a mí me gusta resaltar que tú ya lo has dicho, pero quizá era el momento donde ella dice, ¿por qué si yo me sentía bien la semana pasada, ahora me siento fatal? Ese momento crítico, digamos, ¿no? Donde despierta esa conciencia de insatisfacción, digamos, ¿no? Y yo creo que el alma golpea la puerta, digamos, ¿no? De hecho, hay una slide que a veces hacemos, ¿no? Que usamos cuando trabajamos en la parte de liderazgo, la parte de barreras, ¿no? Cuyo título dice It's getting louder, ¿no? Al final empieza a haber un ruido interno que empieza a tomar cada vez más ruido y cuya moraleja es, bueno, es mejor escucharlo porque no va a parar, va a seguir golpeando la puerta como los niños cuando quieren algo hasta que bueno, entonces qué bueno es leer las señales y Julia lo ha hecho. Coincido que con mucha valentía comparte cuando está en el proceso todavía trabajándolo, pero bueno, está en ese camino y bueno, nada, o sea, se lo agradecemos porque yo he tomado mucho conocimiento, mucho aprendizaje de lo que contó. Así que fenomenal. Bueno, ya toca ir con Barney Quinn, ¿verdad? Vamos a ver qué nos cuenta nuestro amigo Barney. También reconozco que en el mundo corporativo las empresas no tienen alma. Las empresas no tienen alma. Son las personas las que tienen alma. Entonces yo también aprendí por la experiencia de la vida, que cuando por lo que fuera hay una decisión corporativa que la empresa necesita prescindirá de ti, pero sin ningún problema. Te lo dirán, tratarán de decírtelo de la mejor manera, te tratarán de dar un racional, pero para mí fue un shock. Yo aprecio mucho la vulnerabilidad de Barney, digamos, y también fuimos testigos de ese momento. Es un momento duro, ¿no? Él lo cuenta en el podcast que él siendo comité de dirección global de Telefónica, que fue, bueno, un sueño que todo es como ser, no sé, político, ser presidente de un país. Bueno, aquí de un día para el otro se tiene que ir, ¿no? Entonces, yo aprecio su consejo dentro de lo que él aprendió, digamos, de ir preparando con calma la salida corporativa y tener conciencia de que el mundo corporativo también uno puede sentirse súper seguro, pero quizá no lo está tanto, y todo lo que sea preparar, pensar cómo abordar la transición, creo que puede ser un buen consejo para que cuando toque esa transición no sea tan dura y tener también lo que tú decías antes, ¿no? Ir también desarrollando las facetas que tiene uno más allá de la vida corporativa que te chupa mucho tiempo, digamos. Claro, sí, yo creo que resalto la importancia de no perder de vista y nutrir una vida propia, ¿no? Claro. Creo que, sobre todo en high achievers, en gente que hemos buscado con más o menor tino, pero hemos buscado con mucha energía y mucha dedicación el éxito entendido en términos sociales, de poder, de dinero, de estatus, es bastante común vivir en ruedas, ¿no? Vivir en una rueda. El mundo corporativo claramente es una rueda, pero el mundo emprendedor también es una rueda, el mundo de la política es otra rueda. O sea, al final se puede convertir fácilmente en una rueda que te atrapa y que en el fondo, con mucha intensidad, pero estás viviendo reactivamente. Y bueno, como dices, Barney, creo con una honestidad admirable, comparte su propio proceso. Bueno, yo he recibido feedback de cientos de personas agradeciendo su episodio, porque bueno, se sienten muy identificadas y dice cosas que muy poca gente dice. Total. Quizá un punto que pensaba mientras te escuchaba es porque al final la expectativa corporativa es infinita. Uno puede llegar hasta el infinito de cosas para producir, siempre más cosas para hacer. Esta salud de saber decir a uno mismo que no, digamos, ¿no? Hasta dónde quiere llegar, cómo quiere jugar las cartas. Evidentemente, cuanto más trabajo, hasta cierto punto correlaciona con más logro, y la vida corporativa es, por momentos, una carrera, sobre todo cuando llegas a comité de dirección o ahí, claro, el embudo se hace muy infinito. Pero tener la capacidad de decir que no y desarrollar esas partes de la personalidad, creo que junto con el poder proyectar, digamos, tu salida, también creo que es inteligente hacer. Muy bien, vamos con Javier Andrés. Buenísimo.
Para mí era súper importante elegir bien unos buenos compañeros de viaje, porque, y de hecho un poco en mi cabeza era como, es más importante con quién que el qué quiero hacer, ¿no? La definición de suficiente es algo que todo el mundo tiene que hacer, que cada uno tiene su propia respuesta y que va evolucionando, y que creo que es importante que de alguna manera pues todos podamos hacer ese ejercicio de ponerlo por escrito y no nos mintamos a nosotros mismos, ¿no? O no nos dejemos engañar por lo que te digan otras personas y otras cosas, y bueno, y en el fondo que ser fiel a ti mismo y a tu entorno. Yo, Javier, me quedo con esta idea de cuánto es suficiente, ¿no? Tuve la suerte de ser amigo de Javier desde los inicios de nuestras carreras. Me acuerdo comiendo pizza con él en un restaurante ahí aquí en La Castellana, en Madrid, cuando por primera vez me contó la idea de Tiquetea, ¿no? Y 10 años después la vendió en un exit que, bueno, le permitió... el típico sueño de un emprendedor, ¿no? Le permitió pasar a mejor vida en términos económicos. Pero también ahí hay una rueda, ¿no? Y él, que es un emprendedor Endeavor, el éxito, como dice Arthur Brooks en el libro, en general nunca es suficiente, ¿no? Nunca es suficiente. No. Y tener esa capacidad para establecer un límite, como él lo ha hecho, ¿no? Y decir, mira, para mí esto es suficiente, y resistir la tentación, porque la tentación está, ¿no? Él lo decía, dice, claro, yo me encuentro con mis colegas emprendedores y dice, bueno, está bien, tuviste un exit, tienes tu situación económica completamente resuelta para ti y para tus hijos, sin embargo, si te despistas, puedes ser percibido como un fracasado, depende del entorno en el cual estás, ¿no? Porque dices, oye, tuviste un éxito, pero en realidad no es un unicornio, ¿por qué no haces algo más grande? En realidad no fue inteligencia artificial. En fin, lo que sea, siempre hay razones, ¿no? Y creo que en ese sentido, lo que me quedo con el episodio de Javier es esta noción de tener claro y ser valiente para sostener cuánto es suficiente. Sí, refuerza ese punto, porque al final... empiezan las proyecciones, ¿no? Claro, en el fondo tiene miedo de volver a emprender, ¿no? ¿Cómo sostienes la decisión? Creo que es difícil, ¿no? Sostener esa decisión con puño fuerte, a pesar de que bueno, hay una parte de ti que también le gustaría volverse a probar, ¿no? Hay una parte de adrenalina que es valiente y es disciplinado por sostener esa decisión. Es muy inteligente, yo creo. Y yo creo que lo conecto con otro punto que a mí me interesa mucho, que es el tema de con quién lo haces, ¿no? Él habla un poco ahora de cómo se quiere rodear. A mí me parece fascinante eso, porque volviendo al punto anterior que ya hicimos, ¿no? También eliges las relaciones a las cuales vas a nutrir con más tiempo, más energía. Si algo pasa en la second half, que tomas conciencia de tus limitaciones de energía, ya sea porque tomas conciencia con la muerte o porque te das cuenta que, bueno, que no es infinito tu energía propia, incluso se va mermando la energía con el paso del tiempo, y teledirigirlo a las relaciones, que son una fuente de felicidad. Esto demostrado por la ciencia, digamos, ¿no? Que la calidad de tus relaciones correlaciona mucho con tu capacidad, en inglés llamada fulfillment, ¿no? De felicidad, de plenitud. El ser muy, muy quirúrgico a la hora de invertir relaciones profesionales y personales, creo que es una maravilla de aprendizaje, digamos, ¿no? Que hay que... Bueno, yo me lo llevo para mí, digamos, no lo tengo resuelto, pero en vías de ojalá. Totalmente. Muy bien, vamos al mundo de la producción cinematográfica. Con Lucas Figueroa. Fenomenal. Todos somos artistas y creadores, o sea, es lo que somos creadores. O sea, una cosa es que nos hagamos los tontos hasta second half, cuando ahí te agarra la crisis existencial y dices, hostia, si soy un creador, o sea, ¿por qué me lo estuve callando hasta este momento, no? O lo descubrís antes, pero todos somos, porque para mí parte de una necesidad. O sea, el arte no es como una ocupación, es una necesidad de expresión, de llegar lo más cerquita que puedes a vos mismo, que es la expresión del ser. Bueno, Lucas dice muchas cosas, pero hay una que a mí me interesa mucho, que es la parte creativa desde lo que uno es. Bueno, él cuenta su podcast, ¿no? Que tiene muchas prácticas de meditación y es su herramienta, como tantas otras. Pero yo lo conecto con esta idea desde esa claridad de quién sos y de tu llamado, si querés,
podés crear, digamos, y podés impactar en la realidad. A veces pensamos que la vida nos sucede a nosotros, ¿no? Tú decías, bueno, ¿qué te está pidiendo la vida? Y desde ahí creo que después se puede crear realidad, ¿no? De tus propios pensamientos y emociones. Entonces me quedo con ese punto. Es un poco esotérico por momentos, pero cada vez me convenzo que es así, no por experiencia propia todavía, así que he experimentado buenas cositas, pero creo que se lo puede llevar a más. Conexión con uno mismo, soñar con tus emociones y pensamientos para poder crear realidad conectada con tu llamado. Sería mi aprendizaje. Total. Y en esa línea, él dice algo que me gusta mucho, que es el arte no es una ocupación, ¿no? El arte es una expresión de uno mismo. Sí. Todos, sin excepción, somos seres creativos y por tanto artistas, ¿no? Total. Y precisamente esa dimensión creativa, esa dimensión artística tiene que ver con la expresión íntima del ser y de lo que uno tiene muchas veces guardado bajo varias capas y llaves de seguridad, pero que está ahí, ¿no? Y el hecho de poder, como él, me gusta mucho lo que dice, a veces nos hemos dado el lujo, nos hemos hecho los locos durante la primera mitad, pero eso está ahí, ¿no? Creo que la gente que se dedica a eso seguramente lo cultiva desde antes, claro. Pero yo lo veo en mi propia experiencia, ¿no? Yo estoy descubriendo facetas creativas mías que no sabía que existían, y cuando eso aflora me doy cuenta que ese soy yo mismo. Claro. O sea, que no es una cosa nueva, distinta de lo que había, sino que es una parte mía que estaba oculta, escondida y latente. Pero había que darle el espacio y las circunstancias para que aflorara, y al ser una expresión de uno mismo, no hay mecanismo más potente de satisfacción y de plenitud. Claro. Eso te iba a preguntar, claro, se genera mucha paz. Gustavo también lo menciona, cultivar la parte artística, y se le ve mucha plenitud dentro de ese Gustavo cantante, seguramente muy distinto, o otra faceta muy distinta del Gustavo empresario que se quería conquistar toda Latinoamérica y revolucionar el agro, ¿no? Bueno, es otro mensaje de las distintas facetas, pero bueno, la invitación del arte para llegar a uno mismo. Y que en línea con eso, yo, digamos, en este camino donde cada 6 meses hago un update y tengo una perspectiva actualizada de todas estas cosas, te diría que mi fórmula de éxito ha evolucionado y está evolucionando radicalmente a algo completamente distinto de lo que yo visualizaba cuando era pequeño, cuando era adolescente o cuando era joven, y que tiene que ver precisamente con un elemento de paz y de tranquilidad que se obtiene cuando uno está conforme con uno mismo, y que se obtiene necesariamente conectando y aflorando esa expresión de tu verdadero ser, ¿no? Sí. Que muchas veces has mantenido por múltiples razones bloqueado o inexplorado. Lo comentamos en el episodio de Nacho también, ¿no? Fue con el proceso, ¿no? Yo te escucho y yo me resueno con eso, ¿no? Al final el proceso de búsqueda es un proceso que hay que ver qué es lo que uno hace, cómo lo hace, dónde lo hace, cuyos resultados son información para seguir el mismo proceso y son bastante difíciles de anticipar, digamos, ¿no? Y es por eso el proceso está buenísimo, ¿no? Tiene mucha belleza. ¿Vamos a Marcos? Vamos a meternos en el mundo político y yo diría espiritual también, porque Marcos ha hecho... Mi historia de mi familia, de mi crianza, de un montón de cosas, decir, che, acá claramente hubo una mirada puesta en hacer lo que se esperaba, de alguna manera, ¿no? Y eso como que está en la raíz de mucha de esa desconexión después, porque vos estás buscando algo que nunca va a llegar en parte, porque estás como en esa estructura adictiva de necesitar más dosis de alguna manera, y no de reconectar con algo mucho más esencial. Construís el personaje para no ocuparte vos mismo. Claro. O sea, y es un camino doloroso, difícil, un poco el que está descrito es medio ancestral, o sea, no es algo novedoso, ¿no? El camino del héroe de Joseph Campbell, ¿no? O sea, esa reconexión con aquello que te duele de alguna manera, que te motivó a alejarte y construir un personaje, es un proceso del que la humanidad lo está repitiendo hace miles de años y es muy iniciático de alguna manera, porque es lo que te permite, digamos, de alguna manera vivir más plenamente. Pero es difícil, no es fácil, digamos. Creo que
ese proceso de reconectarte con lo emocional, con uno mismo, está bueno ser consciente que no es un proceso carente de dolor, digamos. El estar más conectado te hace doler más las cosas dolorosas, así como vivir más intensamente las cosas lindas, pero de alguna manera te está sacando anestesia. Lo que uno no trabaja personalmente de sanar esas cosas se las traslada a los hijos. Totalmente. Claro. Entonces también hay un gesto de amor, si se quiere, en eso. O sea, de trabajarse y tratar de alguna manera sanar esas heridas, que muchas veces, como decís, ni siquiera son de tus padres, pueden ser de tus abuelos, de tus ancestros, pueden ser, porque esa es la experiencia de estar vivo. O sea, la idea de está todo bien, está todo perfecto, es una mentira. 100% de las veces, siempre hay situaciones, somos seres emocionales con un montón de vivencias, y negarlas solo genera una presión que algún día estalla, digamos, ¿no? Entonces, cuanto antes uno lo puede hacer y asumirlo, es como que también te libera y ayuda también a las próximas generaciones a crecer más libres. Bueno, Marcos dice muchas cosas, ¿no? El episodio de Marcos es un broche de oro para la primera temporada, porque él, habiendo llegado a lo más alto de la política de un país como Argentina, ha empezado y ha llevado a cabo una reflexión muy profunda justamente sobre este tema de la segunda mitad, ¿no? Y su libro y su podcast hablan al respecto, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho, yo por lo menos he sacado mucho de Marco, ¿no? O sea, creo que el tema por ejemplo, ¿no? El tema de construir el personaje como forma de escaparse de esa confrontación con uno mismo, con quien uno realmente es algo que nos suena muy, muy familiar, ¿no? Luego, la tentación, digamos, a poner todo el foco en el hacer y muy poco espacio para el ser, ¿no? Que es algo que él también aflora de distintas maneras en la conversación. Y luego hay un tema que él habla con profundidad psicológica, diría yo, que es la importancia de nuestra infancia en la construcción de nuestra identidad, ¿no? Totalmente. Somos en gran medida producto de nuestra infancia, somos evidentemente producto de nuestros padres, el entorno social de nuestra crianza, particularmente la temprana infancia. Y creo que hay muchísima riqueza ahí, ¿no? Yo creo que hay poca conciencia de cuánto insight, cuánta sabiduría hay en entender y comprender de tu propia infancia, ¿no? Y luego es interesante, cierra el loop con una de las primeras entrevistas, los comentarios que hacías respecto de Joseph, de que esto es un tema generacional, ¿no? Y que se transmite, uno lo transmite a los hijos, ¿no? Y la oportunidad que significa la toma de conciencia propia para esos traumas o traumitas que todos tenemos, filtrarlos lo más posible, ¿no? Y permitirles crecer lo más libres posible, ¿no? Sí, dijiste una cosa sobre la infancia. Hay muchos escritores que dicen que también en la infancia, claro, uno vive con una mayor inconsciencia, si se quiere, todavía no lo construyó. Por eso es tan difícil el cambio, porque al final uno tiene que ir hacia ese lado más inconsciente e ir desatascando nudos que entraron directos en la infancia. Entonces, bueno, nada, eso te empiezo a aprender también que mi proceso de cambio es eso, cómo vas desatacando esos nudos. A mí la entrevista con Marcos me encantó, su libro me genera muchísima admiración. Dice una cosa que tú la tocabas, hay que decir, animarse, digamos, a sentir toda la paleta de emociones, digamos. Y es medio binario. Brené Brown habla mucho de eso. O sientes o no sientes, no puedes elegir, bueno, quiero sentir esto y quiero dejar de sentir lo otro, ¿no? Entonces es animar, y no sé por qué nos ha pasado, pero esta sociedad, el malestar tiene mucha mala prensa, digamos, ¿no? El malestar es una fuente de información. Hemos bloqueado emociones para tratar de no sentir. Entonces, qué importante este second half es animarse a sentir, animarse a matar al personaje, no bloquear y tratar de tener una vida ir pasando con los distintos estados de ánimo que es la vida misma, ¿no? Dice una frase que dice, el que te dice está todo bien, bárbaro, estoy bárbaro, es mentira el 100% de las veces. Me encanta, hay que sospechar de cuando uno está así, digamos, ¿no? La gente que expresa porque bueno, es un síntoma de desconexión y
y por definición de falta de riqueza, ¿no? Entonces creo que otra cosa es que uno no quiera meterse en el tema, que era, bueno, decir estoy bárbaro, básicamente es como sinónimo, no quiero hablar del tema, pero y el tercero es el punto que vos haces que solo por destacar una frase, el punto de la parte generacional, ¿no? Es decir, el acto de amor más grande que puede hacer uno por su hijo, de los más grandes, es su propia sanación. Creo que a veces a los hijos los miramos sin tener en cuenta el sistema, digamos, ¿no? Y qué importante es cuando vemos en su propio camino de crecimiento o de desafíos, retos, incluso personalidades que van emergiendo, entender que también es una expresión de nuestra falta de sanación también, ¿no? Y qué importante es poner mucha energía ahí, ¿no? En empezar a hacer el mejor Horacio, el mejor Miguel posible, el más auténtico, para ir liberando de cosas que vienen de esta generación o de muchas otras que se fueron transmitiendo y no sanando, con lo cual lo haces por tus hijos y por tus nietos también, ¿no? Se lo pones más fáciles a ellos para que puedan ejercer la paternidad o maternidad si lo deciden hacerlo con más libertad. Así es. Miguel, bueno, hemos completado el recorrido. 12 personas, que si no hicieron la cuenta, solo fueron 12. 12 episodios. Y bueno, la verdad es que no me gusta hablar de conclusión, pero mi reflexión de este proceso, si tuviera que resumir, es que estamos frente a una gran oportunidad. Estamos frente a una gran oportunidad que ofrece la transición a la segunda mitad de la vida de descubrir verdaderamente quiénes somos, de conectar verdaderamente con nuestra identidad y la oportunidad de ejercer la libertad que todos tenemos como seres humanos de elegir, ¿no? De elegir qué queremos hacer, con quién queremos estar y ser más conscientes de las elecciones que hacemos, ¿no? Y bueno, en este sentido estoy contento personalmente que el podcast me está sirviendo como herramienta de mi propio proceso. Sí, uno no puede dejar de comparar las conversaciones, ¿no? Así que me va a intrigar ir a la conversación inicial donde lanzamos, porque yo nos voy percibiendo distintos, ya no solo a mí mismo, sino a ti. Y bueno, eso está el fruto de esta búsqueda y seguramente este camino va a continuar. Yo estoy muy ilusionado con lanzar la segunda temporada. Digamos, hoy hacemos un cierre. La primera, la segunda seguirá cada 15 días porque quiero seguir explorando, quiero seguir conversando, quiero seguir pensando, quiero seguir preparando, debatiendo. Claro, tenemos muchos debates en off que nos los ponemos aquí. Y con mucha curiosidad. Vuelvo al punto que hacíamos al principio. Al final es qué haces, cómo lo haces, de dónde lo haces, con un poco más de desapego al resultado. Claro, esto nos va llevando por estos caminos, el podcast mismo, que no sabemos a dónde va a terminar, si es que un día termina en algún lugar, pero sí es la curiosidad imposible anticipar dónde va a estar hoy, digamos, y a la vez qué bueno, ¿no? Lo recibimos con curiosidad y no sé, creo que estamos evolucionando y eso está súper bueno. Totalmente. Bueno, cerramos el episodio de Balance. Vamos a seguir, vamos a ir a por más. Nos espera una segunda temporada con invitados de lujo. Total. Que iremos desvelando episodio a episodio. De nuevo, ¿no? Trayendo un poco las distintas perspectivas, ¿no? Del mundo emprendedor, del mundo de la política, del mundo del arte. Queremos meter también deportistas de elite, que es una problemática muy interesante con respecto al second half del mundo corporativo, ¿no? Y bueno, no sé cuál es mi cámara, digamos, pero básicamente invitar a que si te gusta esto, que lo compartas, que lo lleves a tu círculo de amigos, a donde creas, porque la idea es difundir y compartir el mensaje, ¿no? Miguel, placer nuevamente. Muchas gracias. Y nos vemos ya en la segunda temporada. Dale, muchas gracias. A por eso.